la forma en que nuestro cuerpo acumula energía. Tengo entendido que son los carbohidratos. La mayor parte de los seres vivos, ¿no?, incluyéndonos seres humanos, el macronutriente principal, ¿no?, que tenemos tres, las proteínas, los lípidos o grasas y los carbohidratos, por evolución preferimos utilizar primero los... Wow, qué interesante, ¿no? Es una prueba de la teoría de la evolución pura y dura, ¿no? Trigo, cebada, centeno y avena. Si tú no tienes diagnóstico de una enfermedad que se llama celiaquía, o sea que eres intolerante al gluten, en realidad no tienes y no deberías de estar dejando de consumir esos cereales, porque te estás, por moda te estás perdiendo mucha fibra. Se me acaba de ocurrir una especie de juego, a ver, con usted. Y te voy a explicar por qué le daría entre un 9 o hasta un 10, ¿no? ¿Tanto? Mysterian, estoy viendo la última temporada de MasterChef Argentina y me surgieron muchas dudas, sobre todo relacionadas con cómo comer bien. Por ejemplo, como tengo un podcast, traje a un invitado de lujo que domina todos esos temas y le vamos a hacer preguntas varias. Preguntas relacionadas con cómo comer bien, relacionadas con cómo comer para crecer, en ponerse grande, ponerse mamado en el gimnasio, y preguntas relacionadas con diferentes alimentos que algunos están estigmatizados, otros están idealizados, y muchas más preguntas. El día de hoy invité a Luis Miguel García Cruz, que es nutriólogo clínico, docente e investigador con experiencia en nutrición, biomedicina y bioquímica, especialista en glicobiología del cáncer. Tiene 7 publicaciones científicas, que no es nada fácil, se los digo, porque yo tengo también publicaciones científicas y tener 7 es algo importante. Además, ha tenido participación activa en asociaciones profesionales, tiene licenciatura en nutrición obtenida en la Universidad Regional del Sureste. Además tiene maestría en biomedicina experimental en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene doctorado en ciencias en desarrollo regional y tecnológico en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es catedrático de la Universidad Regional del Sureste, catedrático y coordinador de la licenciatura en nutrición y educación alimentaria de la Universidad Nacional de México y profesor adjunto en programas de posgrado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. O sea, todo un crack en esto de la nutrición, un verdadero experto en este tema, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Luis? ¿Cómo se siente? Hola, Alex, ¿cómo estás? Yo estoy excelente. Es un gusto que me hayas invitado a tu programa aquí para compartir algunos datos y un poco de la experiencia que pues he llevado, que he desarrollado en los últimos años en esta labor en cuanto a la nutrición, ¿sí? Un gusto, estamos muy bien, es un gusto, es un placer que me hayas invitado a tu podcast para compartir un poco de los conocimientos que he podido adquirir a lo largo de los últimos años en este haber, ¿no?, de estudiar las ciencias de la nutrición. Agradecido estoy yo, doctor Luis. La verdad es un honor y un placer tenerlo aquí, porque siempre he querido hablar con un profesional, sobre todo las dudas que tengo relacionadas con cómo como yo, qué tan bien o qué tan mal, que estoy seguro que no como muy bien, o tirando para allá lo mal. Entonces, ya saben, Mysterian, este es tu nuevo podcast favorito, Colonia Los Álamos, y vamos con la intro. Muy bien, doctor Luis.
Vamos para las preguntas que yo tengo para usted, que son muchas. Venga. Y creo que van... Ok, ¿está ready? ¿Está listo? Venga. Ok, vamos con la primera. La primera es, creo que bastante importante, porque todo el mundo no sabe a qué se dedica un especialista en nutrición. O sea, ¿cuál es el trabajo que hace un especialista en nutrición? Muy bien, creo que para empezar es una pregunta muy buena para contextualizarnos, porque muchas veces un especialista en nutrición, como que muchas veces tenemos ese estigma de que nos dedicamos, un nutricionista o nutriólogo, como lo llamen, que se dedica solamente a hacer dietas, no a hacer planes de alimentación. Y sí, es cierto, todos nosotros que tenemos esa formación o especialidad, pues somos expertos sobre todo en hacer evaluación nutricional, y con eso hacer un diagnóstico nutricio y dar planes de alimentación, que sobre todo son dietas, y es súper válido, pero hacemos muchísimas cosas. Tenemos áreas de nutrición deportiva, o sea, evaluamos y damos tratamiento a pacientes que son deportistas desde nivel amateur hasta mediano y alto rendimiento. Y también nos dedicamos a la nutrición clínica, que es precisamente donde evaluamos a personas con enfermedades y damos un tratamiento basado en la dieta, que le llamamos dietoterapia. También existen otras áreas de la nutrición, como la nutrición comunitaria, donde sobre todo se trabaja con grupos poblacionales y salimos a comunidad, damos pláticas, talleres, ¿no? Y también nos podemos dedicar a la investigación y también a la docencia, entre muchísimas otras funciones. Otro que se me está olvidando, que es súper importante, es que los profesionales de la nutrición también nos dedicamos a la industria. Entonces podemos trabajar tanto en empresas que producen alimentos, como también intervenimos en aquellas empresas o instituciones que tienen servicios de alimentos, que tienen un comedor, ¿no? Básicamente sería eso. Sí, qué bueno que lo aclara, porque la idea que tiene la mayor parte de las personas es que cualquiera puede ser nutricionista, porque vas a ir al nutricionista y te va a decir que comas arroz, pollo y brócoli, y que todos te van a decir lo mismo. Y no es así, o sea, tiene mucha ciencia detrás. Y mencionó la parte de la nutrición deportiva. En el episodio pasado invité a un peleador profesional, a Héctor Farrell, y él aclaró que antes, o sea, él empezó su carrera profesional sin un nutricionista y pasó mucho trabajo en el tema, en la parte del corte de peso. Ellos tienen que hacer un corte de peso que la última semana cortan de 7 a 10 kilogramos, algo así me mencionó. O sea, es un proceso que conlleva mucho estrés y que necesita de un profesional detrás para planificar toda la parte de lo que tiene que comer. Él empezó sin un nutricionista y me dijo que tuvo lesiones, que hacía ayuno intermitente y después no rendía muy bien en el tatami. Entonces, que quede claro que un nutricionista es un científico, una persona preparada, que tiene mucha preparación relacionada con el tema, y que si tú quieres ir si tú quieres pasar por un proceso de bajar de peso, subir de peso, comer mejor, lo mejor que puedes hacer es ir con un profesional, que en este caso sería un nutricionista. Ahora vamos a una pregunta que es más específica, relacionada con la nutrición, pero a nivel general, porque aquí en este podcast siempre hacemos lo mismo. Empezamos con preguntas generales y después vamos a lo más puntual, a lo más específico, para primero tener una base teórica y después poder entender conceptos más complejos. Ahora, la segunda pregunta que le tengo es: ¿hay un estándar de lo que se debe comer, o depende de factores de edad, de constitución física, sexo, geografía u otros factores? Muy bien, creo que también es una muy buena
pregunta para encaminarnos a preguntas más específicas, porque muchas veces, como tú acabas de decir hace rato, la gente entra a ChatGPT, entra a Google, entra a TikTok y se basa en recomendaciones que le funcionaron a un youtuber, a un tiktoker, ¿no? Y muchas veces parte de recomendaciones que sí, muchas recomendaciones generales son buenas, pueden empezar a utilizarse, a seguirse para iniciar a hacer algún tipo de cambio para mejorar el estilo de vida. Pero como tú hace rato mencionaste, lo adecuado siempre ir con un profesional de la nutrición en este caso, porque sí existen guías, ¿no?, que te pueden decir que en una alimentación un adulto normal, ¿sí?, hablando exclusivamente de los adultos, tendría que ingerir entre 45 a 65% de carbohidratos, ¿no?, entre 25 a 30% de grasas o lípidos y de proteínas, al menos 1 gramo por kilogramo de peso corporal, ¿no? Sin embargo, yo no me atrevería a hacer un plan nutricional sin conocer su genética, sin conocer sus hábitos de sueño, sin conocer sobre todo su rutina de actividad física. Y créeme, por ejemplo, para poder establecer las recomendaciones, sobre todo la variable que más nos causa conflicto y es difícil de calcular si no pones atención, es la actividad física. Entonces muchas veces buscamos, como para ahorrarnos el dinero de ir con un especialista, pues lo voy a buscar una dieta en internet o se la voy a pedir a una inteligencia artificial. Y como no tenemos esa experiencia, podemos sobreestimar las calorías, es decir, darnos más de las que necesitamos o incluso menos, ¿no? Entonces, en este contexto sí es necesario que la gente entienda, ¿no?, que no existe un estándar universal, hay recomendaciones de las que se parte, pero sí es necesario que para seguir una alimentación tiene que haber recomendaciones individuales, ¿no? Y para eso es necesario que se conozcan estas variables como la edad, dependiendo del sexo, de la actividad física, de la genética, incluso de hasta la geografía. ¿Por qué? Porque depende mucho de la zona que tú vivas, los alimentos van a estar disponibles, ¿no? Entonces tú sabes, por ejemplo, en regiones de Asia como Surcorea, las frutas son carísimas, ¿no? Entonces a ellos les conviene y les es más factible suplementarse que estar consumiendo los vegetales por el precio, ¿no?, por la disponibilidad geográfica. En cambio, en zonas, por ejemplo, más latinas, tenemos un mayor acceso geográfico a estos alimentos y pues es más viable y es mejor para nosotros consumir los frutos que los suplementos. Entonces depende de muchas variables. En conclusión, pues no existe un estándar universal. Siempre me había preguntado eso de qué hacían los surcoreanos. Los norcoreanos no me lo había preguntado porque sé lo que les pasa, ¿no? Que más que no tener fruta no tienen comida, pero los de Corea del Sur, que he visto que las frutas son súper caras allá, siempre me había preguntado qué hacían, cómo lo sustituían. Yo me imaginaba que era con jugos, pero o sea, si no tienen fruta tampoco tienen jugo. Y usted me dice que lo que hacen es que se suplementan. Ya, ok, muchas gracias. También quería mencionar que está muy de moda usar aplicaciones de estas que te cuentan las calorías y que te hacen una supuesta dieta, pero según entiendo eso no es lo más recomendable. Siempre lo más recomendable es ir con un profesional, ¿verdad? Claro, a veces nos cuesta porque requiere una inversión de dinero, de tiempo, pero vale la pena, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha pasado y he tenido experiencia con pacientes que muchas veces, incluso que ya tienen padecimientos, en lugar de mejorar su salud, se empeora cuando toman este tipo de decisiones. Entonces créanme que vale la pena una inversión de este tipo para su salud. Sí, es que comer mal es muy peligroso. Ahora vamos a ya preguntas más específicas. Me dijo que dependiendo de la edad, las personas tienen que comer de una forma u otra. Vamos a empezar por un bebé. ¿Cómo tiene que comer un bebé? O sea, ¿cómo debemos alimentar a nuestro baby? Sí, pues básicamente, fíjense, hay algo súper importante que probablemente las personas que te escuchen y que estén relacionadas a la salud sepan.
o incluso si son amantes de los TikToks y de los TikTokers o YouTubers que hacen difusión de ciencia, pues tal vez han escuchado de los primeros 1000 días de vida. Y fíjate que los primeros 1000 días de vida son los más importantes para la vida de una persona. Para bien o para mal, lastimosamente esos primeros 1000 días de vida no dependen de nosotros, sino dependen de nuestros cuidadores y sus conocimientos. ¿Por qué? Porque sobre todo la alimentación de un bebé, de una bebé, sobre todo es súper eficiente cuando por lo menos los primeros 6 meses de vida depende exclusivamente de la lactancia materna. Créeme, ahorita con tantos avances tecnológicos, siendo 2026, habiendo robots de Tesla y tantos avances tecnológicos, no se ha podido sintetizar una fórmula, un sucedáneo de la leche humana, le llamamos los nutricionistas, que llegue a ser similar o que llegue a poder sustituir a la leche materna. Entonces tiene muchísimas propiedades nutricionales. Entonces lo primero sería tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Posteriormente, pues tenemos que no quitar la leche materna, esta se puede dar hasta los 2 años o más de edad, pero sí a partir de los 6 meses ya la leche deja de ser suficiente, entonces necesitamos integrar los alimentos de la dieta. A eso le vamos a llamar alimentación complementaria. Entonces hay ciertas recomendaciones, hay diferentes métodos, ¿no? Como el método Bliss o el método Baby Led Weaning, que consiste en dar pedacitos pequeños de alimentos, sobre todo de frutas, de verduras, sin sal, ¿no? Sin sal, ojo, sin ser procesados, que no tengan aditivos, ¿no? Que sean naturales y que ese sabor natural los empiecen a percibir los niños y las niñas, porque si ustedes le dan alimentos mezclados a los niños, no pueden percibir su sabor natural. Y cuando son más grandecitos y quieren comer una ensalada, cuando quieren comer una fruta por sí sola, no la quieren aceptar. De por sí hay un rechazo normal a ciertos alimentos entre los 2 a 3 años de edad, entonces lo vas a tener más difícil si antes del año le empiezas a dar alimentos mezclados, le empiezas a dar alimentos procesados, le añades sal a los alimentos cuando no los necesitas o azúcares. Creo que es de lo más importante que te podría mencionar en la alimentación de un recién nacido a lactante. Wow, qué interesante. Claro, porque en esos primeros meses de vida como que se condicionan tus gustos, ¿verdad? Totalmente, sí, fíjate que hay algo muy interesante que no sé si han oído o han escuchado sobre la microbiota intestinal, que es ese conjunto de microorganismos que viven en el cuerpo exclusivamente. Pues hay un tipo de microbiota intestinal, o sea, que vive en el intestino, y lo vemos como el segundo cerebro. Entonces, fíjate, ese segundo cerebro, esa microbiota produce casi el 90% y en algunos casos más del 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor que pues nos hace estar felices, ¿no? Y no se produce en el cerebro, sino que se produce la mayoría por esas bacterias, ¿no? Entonces la leche materna pues también ofrece una variedad de bacterias, en este caso positivas, que vienen de la mamá, y también de inmunidad, que es de lo más importante, ¿no? La primera leche, sí, de los primeros 7 días se llama calostro y está súper cargada de nutrientes, de hormonas, ¿no? Y de anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos les dan prestada una memoria, ¿sí? Que todavía los bebés no tienen desarrollada. Entonces nuestra mamá, a través de la leche materna, nos presta parte de su inmunidad para prevenir enfermedades, sobre todo respiratorias y diarreicas. Entonces la leche materna es maravillosa. Wow, qué interesante. Entonces, a ver si capté bien. Hasta los 6 meses, solo leche materna. Así es. Preferentemente Después, hasta los 6 meses, porque eso te asegura una madurez del sistema inmune y también una madurez del tracto gastrointestinal. Solo bajo algunas excepciones, como en casos de anemia, se tendría que iniciar a los 4 meses. Ok, después de los 6 meses, empezar a introducir verduras sin sal. ¿Y cuándo metemos la carne? Sí, de preferencia.
Mira, de preferencia entre los primeros 4 o 6 meses se prefiere introducir frutas no ácidas, verduras cocidas y blandas. Ya a los 7, 8 meses ya puedes empezar a meter los cítricos, las legumbres o leguminosas como las conozcan, como la pastita de frijol, por ejemplo, las lentejas. Y hasta los 9, 11 meses ya se considera más seguro meter más proteína, como la yema del huevo y carne, sobre todo carne de res o carnita de pollo. Y la recomendación entonces es, o sea, la papilla esa, sobre todo en Cuba se usa mucho eso de la papilla, que es mezcla de verduras con carne, todo metido en una licuadora. Eso es nefasto. O sea, hay que darle al bebé alimentos blandos, pero separados. O sea, su papa, su zanahoria, hecho puré quizás, o pasado por la licuadora, pero nada juntos, sino todo separado. Pues mira, no es que sea una regla de que no le puedas mezclar los alimentos, pero sí le tienes que ofrecer en la mayoría de ocasiones los alimentos solos. ¿Para qué? Para que toda la variedad de alimentos que él conoce, estás dándole la bienvenida al mundo, pues empieza como actualizar su base de datos, ¿no? Entonces, primero tienes que conocer al llegar al mundo los alimentos tal cual son, naturales, en diferentes preparaciones, y después de que, por ejemplo, ya le diste una papilla, ¿no? De un puré, por ejemplo, de papa o un puré de algún tipo de fruta, ya le puedes dar una preparación donde estés mezclado, pero siempre la primera vez tiene que ser solo. Wow, perfecto. Y sin sal todo. ¿Cuándo metemos la sal? Podemos empezar fíjate que una recomendación general en esto de la alimentación complementaria es que el niño, la niña, se integre ya al menú familiar, digamos, lo que normalmente come la familia donde vive al año de edad. Pero pues nosotros a veces como adultos ya tenemos un poco de malos hábitos, ¿no? Como ponerle mucha sal a los alimentos, como consumir muchos azúcares. Entonces ahí la recomendación sería, yo ya puedo añadir sal a los alimentos al año de edad, pero hay que mesurarse, ¿no? En realidad no tenemos que tener ese hábito que a veces algunos tenemos, de que nos llega el plato a la mesa, ni siquiera has probado si está simple o no, y ya le añades, ¿no? Es una costumbre que, por ejemplo, en muchas zonas de México tenemos, ¿no? Y es un mal hábito, ¿no? Porque en este caso, si te haces exceso de consumo de sal, pues pueden empezar a aparecer algunas enfermedades que antes aparecían después de los 30 años de edad, pero ahorita tenemos casos de presión arterial alta, de hipertensión en niños, ¿no? Entonces es impresionante y todo empieza porque le empezamos a meter un exceso de sal. Entonces, en conclusión, puedes empezarle a meter un poco de sal, de condimentos sobre todo, pues al primer año de edad, pero pues también hay que mesurarse. Ok, está perfecto, ya entendí lo de la sal, el azúcar, entonces nunca, ¿eh? El azúcar nunca. Pues de preferencia que no se acostumbren a alimentos muy azucarados. Te voy a decir la verdad, yo en mi poca experiencia, que son poco más de 10 años en la nutrición, me certifiqué en psicología de la alimentación. Entonces ahí aprendimos, ¿no?, que en realidad no es estar peleado con el azúcar, no es estar peleado con la sal. ¿Por qué? Porque pues también tenemos que mediar las cosas, porque somos también seres humanos y como seres humanos muchas veces también vivimos por el placer, ¿no? Por lo que se conoce como el hedonismo. El problema muchas veces de la sociedad actual es que se pierde en lo hedónico, está todo el tiempo viviendo a las prisas, no lo disfrutas y todo el tiempo estás buscando como que dopamina, ¿no? Por donde sea, en cuestiones de dependencia de sexo, adicción al teléfono, scrolleando, y con los alimentos es igual. Entonces, el punto es mediarlo. Por salud, no consumir un exceso de azúcares y de sal y de grasa saturada, de ultraprocesados, pero de vez en cuando también disfrutar del placer de la comida sin juzgar, ¿no? Yo sé que en las guías alimentarias
no vienen alimentos como el refresco. Sin embargo, si alguna ocasión de vez en cuando se te antoja alguna fritura, algún dulce, ¿no? Algún tipo de alimento procesado, pues de vez en cuando lo puedes hacer y no hay que tener culpa también. Y para el bebé, o sea, ¿cuándo se podría introducir en el mundo de los postres? Por ejemplo, a partir del año ese que me comentó que empieza a ser parte ya del ciclo de comidas familiares. ¿O no recomienda para un niño darle 0 azúcar? Pues fíjate que a veces resulta contraproducente. En la práctica, pues nosotros hemos visto que muchas veces las prohibiciones no funcionan. Por lo tanto, yo considero que hay que ofrecerle toda la variedad de alimentos, pero enseñarles, ¿no? Que no existen alimentos buenos, que no existen alimentos malos, simplemente que si abusas de algunos que tienen un alto contenido de nutrientes como azúcares o como grasas o como sal, te pueden enfermar. Y desde su voluntad, él tendría, como niño, tener la libertad de escoger lo que quiere su cuerpo. En este caso, pues como es pequeño, muchas veces pues no tienen un buen criterio, entonces hay que guiarlos, ¿no? Pero no hay que prohibirles. Entonces a partir del año pues le puedes empezar a ofrecer algún postrecito, pero sin que se vuelva muy habitual o que lo consuma en exceso. Si es así, no hay ningún problema. Está perfecto. Ahora le propongo un ejercicio mental. Vamos a suponer que tenemos un Tamagotchi y ya el Tamagotchi pasó ya la edad de... ya tiene 5 años, ahora es un niño. Ya lo alimentamos con los conocimientos que usted tiene, lo alimentamos como manda la ciencia. Ahora, ya tiene 5 años, ¿cómo lo alimentamos? ¿Qué le damos para que crezca sano? Ay, bueno, en ese caso, pues ya los niños de 5 años hay que considerar muchas cosas, ¿no? Antes de entrar específicamente a la alimentación, quisiera mencionar la importancia de las horas de sueño, ¿no? Para los adultos, pues lo normal es que para poder reponer, ¿no? Sobre todo proteínas, el descanso es súper necesario, por lo menos unas 5 o 6 horas para un adulto, pero para un niño de 5 o 6 años, sí es necesario que sí duerma entre 8 a 12 horas. Entonces lo primero es el sueño reparador, que va directamente relacionado con los picos de crecimiento, ¿no? Entonces no te va a servir mucho si tratas de alimentar bien al niño si no descansa. Entonces lo primero es el descanso, ¿no? Ya lo segundo sería ahora sí la alimentación y la actividad física. Entonces van de la mano esos tres, el sueño, la alimentación, que sobre todo va a ser a esas edades rica en calcio, en hierro y en proteína. Y por último, la parte de la activación física. Y allí también quisiera hacer un paréntesis, porque en la actividad física, pues muchas veces nos enseñaban pues que un niño pues lo que tiene que hacer son juegos normales, ¿no? Como jugar fútbol, ¿no? Soccer, jugar básquetbol, ¿no? Jugar béisbol, correr, jugar a la bicicleta, pero ahorita ya se está viendo que sí es necesario incorporar los ejercicios de fuerza también para que la persona durante su adolescencia y llegar a ser adulto tenga una buena masa muscular. No por imagen, la imagen es importante y está bien para verte bien y sentirte bien en tu autoestima, pero es sobre todo para prevenir enfermedades, porque te cuento que la masa muscular es un indicador de salud cuando eres grande y es básicamente tu seguro de vida. Wow. ¿Y qué alimentos entonces recomienda que sean ricos en, me dijo, calcio, hierro y proteínas? Calcio y hierro, a esa edad. Proteínas. Sí, prácticamente van de la mano, fíjate. Y ahí quisiera también mencionar algo, ¿no? Yo voy a mencionar algo un poco controversial, pero creo que sí va a ser bastante valioso para que las personas que te escuchen lo reflexionen, porque un niño, una niña tiene que comer de todo, ¿no? Entonces muchas veces a nosotros ya nos cae de grandes mala leche, ¿no? Pero en este caso, pues la leche es un alimento que los niños sí pudieran llegar a estar consumiendo todos los días, un vaso de leche por el aporte de calcio y vitamina D para fortalecer sus huesos. ¿Por qué fortalecer sus huesos? Porque el sostén de la masa muscular, del músculo esquelético, son los huesos. Entonces los niños tienen que tener huesos fuertes.
Las sardinas también, y los pescados también tienen una buena cantidad de calcio. Increíblemente también hojas verdes como las espinacas también tienen calcio. Esas mismas hojas verdes tienen hierro, ¿no? Hay vegetales que tienen hierro como estas hojas verdes, nada más que el hierro que tienen se tiene que tomar junto con alimentos ricos en vitamina C para que se puedan absorber bien. ¿Qué tiene vitamina C? Los cítricos, las guayabas, tiene las naranjas, los limones también, ya mencioné la guayaba, los cítricos, el tomate, ¿no? El melón, el kiwi, el pimiento rojo tiene muchísima vitamina C. Entonces acuérdense siempre consumir esos alimentos ricos en hierro que son vegetales como las hojas verdes junto con cítricos. Y el hierro que se absorbe y que no necesita vitamina C es el que tiene las carnes. Entonces los niños tienen que consumir carne, ¿no? Carne, sobre todo carne de pollo, carne de res, no hay ningún problema. Ya cuando le tenemos que bajar un poquito es cuando ya somos adultos, porque empieza a acumularse el ácido úrico o empiezan a haber problemas de colesterol, pero cuando eres niño tienes que comer de todo. Entonces yo estoy en contra de, por ejemplo, algunos padres, ¿no? Que pues muchas veces se dejan llevar por tendencias, ¿no? Porque eso son tendencias nada más que ponen en riesgo la salud, ¿no? Tú como adulto puedes decidir volverte vegano, no consumir alimentos ya de origen animal por convicción, por filosofía, por lo que tú quieras, pero hacer que tus hijos no dejen de comer estos alimentos en etapa de crecimiento es un atentado a la humanidad. Entonces por favor no lo hagan. Si ustedes son vegetarianos, dejen que sus hijos coman carne, por favor, y ya cuando sean grandes pues ya deciden si en realidad quieren ser vegetarianos o no, pero primero necesitan consumirlos porque tiene el hierro que es mejor disponible, que está en las carnes, está en la leche que tiene sobre todo el calcio y la vitamina D, y pues esos también son alimentos ricos en proteína. Acá, bueno, ha estado lo que ha dicho. Sobre todo quisiera recalcar dos cosas. La leche, se estigmatiza mucho la leche y usted mencionó que la leche para los niños es importante. Y lo otro es de los padres que son vegetarianos. Yo creo en esa parte que lo que deberían hacer los padres, o sea, yo no tengo hijos y tampoco soy nadie para darle consejo a un padre cómo debe criar a sus hijos, pero el punto de vista que yo daría sería: si tú decidiste ser vegetariano, fue una decisión tuya como adulto, no tienes por qué arrastrar a tu hijo desde edades tempranas a comer así, porque ya vimos que puede generarle problemas de salud. Lo que podrías hacer es educarlo en ese ideal, y cuando él sea adulto y pueda tomar sus propias decisiones, que lo haga. Es lo que considero que está bien. Está perfecto, doctor Luis. Vamos a seguir con el Tamagotchi. El Tamagotchi creció hasta los 12 años, 12 a 15 años, ya es un adolescente. En un adolescente pasan cosas que supongo que condicionen sus hábitos de alimentación y cómo debería alimentarse. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se debe alimentar un adolescente? Muy bien, pues ya cuando entras a la adolescencia, vienen otros estirones, como se dicen comúnmente, que son, en este caso, condicionados principalmente la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces las hormonas están a todo lo que da, y sobre todo, pues ya sabes, ¿no? Es una etapa pues, en que empiezas a pensar en otras cosas, empiezas muchas veces, no todos, pero la mayoría, a observar a las otras personas, quién te gusta, quién no te gusta, cómo te ves. Entonces es una etapa muy estética, ¿no? En que muchas veces te ves influenciado por la imagen corporal. Entonces, fíjate que a pesar de que los trastornos de la conducta alimentaria y la alimentación pueden aparecer a cualquier edad, la mayor prevalencia se da en la adolescencia, precisamente pues porque es una etapa donde estás buscando encajar, buscas una identidad. Entonces la alimentación es muy parecida a lo que mencioné en la edad escolar, ¿no? Alimentos sobre todo ricos en calcio, en hierro, ¿no? También los aceites vegetales, ¿no? Incorporar el pescado porque tiene mucho omega 3 para el desarrollo cognitivo.
pero quisiera detenerme en los trastornos de la alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te dejas llevar por tu entorno, por tus amigos, porque quieres encajar. Entonces, si por ejemplo eres el grupo ahí, no sé, de los populares, pues tal vez vas a tener ciertos estándares ahí de belleza y tal vez, y no sé, sobre todo en las niñas sucede mucho, ¿no? Que por la delgadez muchas veces dejan de comer, entonces se empiezan a quitar alimentos que muchas veces no saben, pero son necesarias para terminar su crecimiento y muchas veces ya no crecen lo que tienen que crecer, ¿no? O al contrario, a veces te juntas pues con algunas personas que tienen muy malos hábitos y todos los días están comiendo frituras, todos los días están tomando refrescos, alimentos procesados, alcohol, y pues a un mediano largo plazo esos hábitos se te van a quedar de adultos. Entonces es súper importante porque muchas veces se establecen trastornos que condicionan o déficit, ¿no? O excesos que se te pueden quedar incluso toda la vida. Entonces aquí, sobre todo si son recomendaciones de alimentación equilibrada, que tú establezcas tiempos de comida, ¿no? Que no te saltes tiempos de comida, ¿no? Pero sobre todo que cuides tu entorno, ¿no? Cuiden mucho a los que tengan hijos, ¿no? Pues sobre todo con quienes se juntan, ¿no? Porque los hábitos se les van a pegar. Entonces, si son de los que todo el tiempo están tomando Coca-Cola, pero en su familia no toman Coca-Cola, créanme que en esa etapa le van a hacer más caso a los amigos que a ustedes. Entonces, es sobre todo cuidar a los chicos ahí de los trastornos de la alimentación y sobre todo promover la actividad física. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es la última etapa que tú vas a empezar a educar a tus células musculares. Las células musculares se llaman miocitos y en este caso tengo que mencionar que son educables y se educan sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Entonces, si tu hijo no le gustó hacer actividad física o tú por problemas de tiempo no podías acompañarla a jugar al parque o lo que sea, se tiene que ver la forma, pero algún tipo de actividad física o deporte le tiene que gustar en la adolescencia, porque existe algo que se llama memoria muscular. Entonces, fíjense, muchas veces, ¿qué pasa cuando ese adolescente se convierte en adulto? Muchas veces, pues a veces está ya en la universidad, si no se pone a trabajar, ya entras al mundo laboral, eres empleado, ya tienes tu propio negocio, entonces el tiempo para hacer actividad física ya es menor. Entonces muchas veces se empieza a ganar peso corporal, grasa corporal y empiezan a aparecer algunas enfermedades que están relacionadas no solo a la mala alimentación, sino a la poca actividad física. ¿Qué se ha visto en los estudios? Que las personas que hicieron ejercicio en su adolescencia y en su niñez tienen mejor respuesta al ejercicio cuando vuelven a hacerlo en etapas adultas. Por lo tanto, si una persona tiene, siendo adulta, obesidad, le es más fácil bajar de peso corporal y de grasa si hizo actividad física o un deporte en la infancia a que no. Tienes razón en eso y eso lo compruebo en mí. Quiero hacer una pregunta antes de contar mi historia, mi experiencia vital. Entonces, ¿a qué edad usted recomendaría empezar a ir al gimnasio? O sea, cuando yo empecé a ir al gimnasio a los 15 años y estaba mucho el mito de que si empiezas en la edad esa de la adolescencia, te puedes quedar chiquito. Yo crecí hasta los 1,80 metros, entonces quizás podía haber crecido más, no sé. Bueno, está el caso de mi hermano que empezó quizás a esa edad también, 15, 13, 14 años, porque yo siempre le metí la idea esa de que hiciera ejercicio y ahora mide 1,90. Entonces, bueno, también quizás parte de genética, pero ¿cuál sería la edad a la que usted recomienda entrar al gym? Muy bien, fíjate que curiosamente el día de ayer estaba yo dando una plática y una persona experta en bioquímica me hacía una pregunta muy similar y yo me remonté a más o menos hace 10 años que asistí a un congreso internacional y que un experto, ahorita no tengo el nombre en la cabeza, pero un experto que en nutrición deportiva y también de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y me pareció increíble a partir de los resultados que él presentó. Yo empecé a investigar, después
por eso también yo estudié mi diplomado en nutrición deportiva y me certifiqué en nutrición deportiva, porque me pareció increíble lo que dijo. Las preguntas que hicieron justamente hace 10 años fue: ¿qué edad recomienda para que empiecen a ir a los niños al gimnasio? ¿O es peligroso? Y la respuesta fue muy clara: lo único que necesitas no es saber la edad del niño, sino que te haga caso para que no pueda pasar un accidente en el gimnasio, pero desde que son niños pueden ir. Ahí lo importante es la cuestión de las cargas. Entonces, sobre todo, para cuidar las cargas, sí sería importante que se puede iniciar incluso desde los 8, 9, 10 años, ¿no? Pero para mayor seguridad, sobre todo para incrementar gradualmente las cargas, se podría recomendar que pudieran empezar desde los 10 o 11 años, ¿no? Y en este caso, yo te digo, es súper importante crear masa muscular para que pueda ser tu seguro de vida, ¿no? Porque fíjate, un ejemplo claro de lo importante que es la masa muscular es lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Cuando apareció el COVID, se vio que atacaba mucho los pulmones, ¿no? Entonces las personas se intubaban, y cuando las personas están postradas no se mueven, hay inactividad física. ¿Qué pasa si estás postrada por mucho tiempo, hospitalizada, sin poder moverte? Se empieza a catabolizar, a quemar la masa muscular. Entonces ahí te ayuda muchísimo tu reserva de masa muscular. Por eso te decía que era un seguro de vida, ¿no? Yo le iba a comentar mi experiencia de vida. Empecé a hacer ejercicio a los 15 años, motivado sobre todo por lo que usted comentó, por el ambiente, o sea, por mis amigos. Todos hacían ejercicio y yo también empecé. Actualmente la forma física que tengo es paupérrima, porque me paso todo el día sentado, y además cuando llego acá a la casa llego como con ansiedad y como mucho. Pero desde que tuve el podcast con la maestra Daniela, que es una persona que conocemos en común, prometí que iba a hacer un cambio físico y entonces he vuelto a correr, he vuelto a hacer un poco de calistenia y veo los cambios los veo súper rápido, y cada vez que regreso al gimnasio veo cambios, veo los gains, como le dicen los pro de gym, los veo rápido, y creo que es por eso, porque yo hice ejercicio desde empecé a los 15 años y hasta, vamos a decir, los 25, algo así, me mantuve haciendo ejercicio. Estoy en una época ahora que no puedo hacer tanto ejercicio, pero cada vez que regreso siento que los cambios son rápidos, que me recupero físicamente, la masa muscular la recupero, me tonifico rápido, y creo que es por eso. Entonces yo recomiendo, bueno, ya usted lo dijo, a los 10 años ya puedes romper ya con los hierros, ¿verdad? Ya está demostrado por la ciencia. Claro, sin problemas, aumentar la carga gradualmente, nada más. Ok, ya saben, a los 10 años ya pueden empezar y no tengan miedo a quedarse chiquitos. Vamos con otra pregunta, y es sobre las veces que debe comer un adulto al día, y esa pregunta surge del episodio pasado que tuve con el doctor Héctor Ferral, que me dijo, él es un atleta de alto rendimiento, es peleador profesional de artes marciales mixtas, y él me dijo que come cada 3 horas. Para una persona que no es un superhumano. Es una pregunta súper interesante, porque muchas personas se han encargado, incluso profesionales de la nutrición, a empezar a difundir ese mito, porque es un mito, en realidad. De unos años para acá, sobre todo de unos 10, 15 años, pues se empezó a volver como un mito ahí, de empezar a decir que una persona tenía que comer 5 veces al día, ¿no? Que tenía que hacer desayuno, una comida, una cena y 2 colaciones entre esas comidas, ¿no? La realidad es que depende de cada persona, de sus necesidades, ¿no? Entonces, realmente no hay un número obligatorio de tiempos de comida. Era un mito esto de que todas las personas teníamos que comer 5 veces al día. En realidad no tenemos un estándar o un número obligatorio de comidas que tenemos que hacer. Es más bien que tú cumplas al final del día con tu requerimiento calórico y tus necesidades de nutrimentos, ¿no? Si tú cumples con eso al final del día, no importa el número de tiempos de comida. Y por lo que pude interpretar, pues ya has tenido algunos otros invitados, entonces probablemente conozcas algunos tipos de dietas, ¿no?
que por ejemplo involucran pocos tiempos de comida, no como el ayuno intermitente. Entonces pasan muchas horas en que estás en ayuno y puedes hacer 1, 2, 3 comidas sin problemas, ¿no? Entonces depende el tipo de paciente, depende el tipo de persona, ¿no? Entonces tú pusiste un ejemplo muy bueno en un atleta de alto rendimiento, no depende del deporte, pero muchos de ellos exigen que estén comiendo a cada rato y son grandes volúmenes de comida. En cambio, en algunas condiciones se requiere lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas, ¿no?, que quieren bajar de peso y hay unos tipos de dietas, ¿no?, que pueden combinar un ayuno intermitente con una dieta cetogénica que es muy baja en carbohidratos y tú sin problemas puedes comer 2 veces al día nada más. Obvio, ese tipo de dietas y de tiempos de comida no la podría seguir una persona, por ejemplo, que tenga gastritis o que tenga una úlcera gástrica, ¿no? Porque ahí lo que tienes que hacer es lo opuesto. Tienes que comer varias veces al día precisamente pues para que el ácido del estómago no queme tu estómago ni queme la mucosa de tu esófago. Entonces la respuesta es: no hay un estándar, entonces se tiene que evaluar qué necesidades tienes. Si tú cumples al final del día con el requerimiento, no importa el número de tiempos de comida. ¿Y cómo yo sé la cantidad de calorías que consumo? ¿Cómo puedo estimar eso? ¿Hay alguna técnica así que no sea usar el reloj o la aplicación que te cuenta las calorías? Bueno, en este sentido, fíjate, hablando de Latinoamérica, o sea, sin contar a Norteamérica, que ellos son otro tipo de población, específicamente Latinoamérica, Hispanoamérica, Sudamérica, tenemos más o menos un consumo promedio de 2,000 kilocalorías, ¿no? Entonces, pues ahí sí tendríamos que ir informándonos, documentándonos más o menos del tamaño de las porciones de los alimentos, pero te voy a dar un resumen más o menos de cómo sería en porciones una dieta de 2,000 calorías, que sería más o menos el promedio que una persona con una actividad física ligera o sedentaria, que somos la mayoría, tenemos, ¿no? Más o menos serían entre 10 a 12 porciones de cereales, 1 a 2 leguminosas, que ya dijimos que son estos granos como los frijoles o las lentejas o la soya, entre 2 a 3 frutas más o menos al día, entre 2 a 3 porciones de verduras, unos 2 o 3 porciones de carne, 1 o 2 porciones de leche y también el grupo de las grasas, entre 5 a 8 porciones de grasas saludables, y con eso pues ya tienes tu requerimiento. Ahí pues sería nada más empezarse a documentar de qué tamaño son las porciones, ¿verdad? Entonces pues les invito, ¿no? Y si quieres pues yo te puedo compartir material si tienes alguna plataforma, pues para las personas que te escuchen pues más o menos pues vayan conociendo lo que tienen que comer, ¿no? Porque ahora sí que esto lleva mucho tiempo y requiere práctica. Ok, tengo que hacerme una página web para en cada episodio relacionarlo con algo, con contenido de esa página web. O sea, pero una porción podría ser una vaca completa o podría ser un bistec de esa vaca, ¿no? O sea, cómo medir las porciones, eso está complicado también, ¿verdad? Está complicado, pero hay algunos tips. Fíjate que cuando es un poco difícil trabajar con gramos, que no tenemos una taza medidora, nos vamos a las medidas caseras y nos vamos a el tamaño de los puños o de una tarjeta telefónica. Entonces, ¿por qué? Porque una porción, por ejemplo, de carne, de proteína, más o menos es del tamaño de una tarjeta telefónica, ¿sí? O de lo que sería más o menos el puño cerrado, ¿sí? Eso sería una porción. En lácteos es mucho más fácil porque la porción es un vaso de 240 mililitros. En frutas que son del mismo tamaño es una pieza, como una naranja o como una manzana. Pero hay que tener como un poco de cuidado con las frutas porque no son lo que parecen. La porción del plátano es media pieza, entonces cuando tú te comes un plátano completo, estás comiendo 2 porciones de frutas, ¿sí?
En fresas es muy interesante porque son 17 piezas, ¿no? Es increíble, ¿no? En guayabas son 2 piezas, entonces es como que ir aprendiendo. Hay algunas medidas caseras que son muy fáciles de aprender, como la tortilla, que es de 30 gramos, pero hay otras que son más complejas. Entonces, en cuanto a carne, es una porción del tamaño del puño de una tarjeta telefónica de las que existían antes. Los que somos más grandes las conocemos. Pero en cuestiones de otros alimentos, pues no queda de otra que irselas aprendiendo poco a poco, y para eso nosotros tenemos guías alimentarias por cada país. Wow, qué interesante. Hay que documentarse para comer bien, ¿verdad? Y bueno, sí, claro. Dado caso, ir con un profesional. Está perfecto, está perfecto. Hablamos de hacer ejercicio, y esto es algo que le importa mucho. Estoy seguro que a Mysterian le va a fascinar. ¿Cómo hacemos para, si queremos bajar de peso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comer? ¿Y cómo tiene que ser la rutina? Muy bien, pues cuando una persona quiere bajar de peso, hay 1,000 maneras para lograrlo, ¿no? Si tú te metes ahorita al internet y buscas con la IA, y vas al TikTok, y vas al Instagram, y vas a un libro de bioquímica, vas a un libro de nutrición, hay muchísimos métodos, pero no todos van a ser, 1, los más saludables, y 2, no todos va a ser la forma o el método indicado para ti. Por eso la importancia de que pues no se dejen guiar por una dieta que les haga ChatGPT o Gemini, sino que vayan con un profesional de la nutrición, porque en este caso, antes de lograr un déficit calórico, que es cortar calorías, quitarnos alimentos para bajar de peso, tenemos que hacer un análisis de cómo lo vamos a hacer. Entonces hay muchos métodos. Entonces, en general, si lo que yo quiero es bajar de peso, pues lo primero es lograr un déficit. Entonces la parte es muy sencilla, ¿no? Si quieres bajar de peso, pues 2 cosas esenciales. Tienes que dejar de comer alimentos que tienen muchas calorías, ¿no? Entonces, como pasteles, como refrescos, como postres, pero también tienes que aumentar la actividad física. Ahora es bien importante que antes de tomar la decisión de bajar de peso, vayas con un profesional de la salud para que tú tienes que pedirle a ese nutricionista que te haga un análisis de composición corporal, ¿sí? Así lo vas a solicitar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confiamos en la báscula. ¿Y qué crees? El peso no lo es todo, ¿no? Lo que tienes que saber es cuánto de ese peso es masa muscular, cuánto de ese peso es grasa total y cuánto de ese peso es grasa visceral. Y créanme, hay mucha diferencia entre tener buen músculo y mucha grasa a tener mucha grasa y poco músculo. En este caso, las personas que lo tienen más difícil son las personas que tienen mucha grasa y que tienen poco músculo. Porque, ¿saben qué pasa? Les voy a mencionar un ejemplo de algo que pasa muchísimo en mi consulta, que es que muchas personas vienen y dicen: yo antes de venir con usted ya inicié una dieta, llevo 1 mes, 2 meses con una dieta, ya estoy haciendo ejercicio, nada más que quiero mejorar todavía, entonces necesito que me revise y que me dé una dieta. Y resulta que los evaluamos y la persona lo que hizo fue quitarse alimentos, pero no hizo actividad física, o hizo solamente la que llamamos actividad física aeróbica, es decir, solo iba a hacer spinning, solo iba a la caminadora, solo se iba a la bicicleta, salía a correr, pero en ningún momento agarró las mancuernas, hizo peso muerto. Por lo tanto, ¿qué creen? Esa bajada de peso quitó grasa corporal, pero también quemó músculo, y eso cuesta muchísimo trabajo recuperar. Entonces, por eso les decía, antes de quitarse alimentos o iniciar un plan de ejercicio, tienen que ir con un profesional, porque si no, lo que va a pasar es que se va a complicar el tratamiento después, porque tenemos que al mismo tiempo bajar la grasa y volver a recuperar la masa muscular. Habló de recuperar masa muscular. ¿Cómo hacemos para subir músculo? Bueno, aquí me gustaría que hablara del proceso de ganancia muscular en general. ¿Cómo es? ¿Cómo se gana músculo?
Sí, muy bien. Es una pregunta interesante que sobre todo a las personas que les gusta el fitness les interesa. Les voy a decir una cosa, la etapa en donde tú ganas más masa muscular es cuando empiezas a hacer peso muerto. Es cuando tú no tienes una experiencia y apenas empiezas. Cuando tú ya eres un experto en halterofilia, en físico-constructivismo, ganar 1 gramo de masa muscular nueva cuesta muchísimo. Si alguien me está escuchando acá que es físico-constructivista, no me dejará mentir, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Pues porque obvio, el espectro que yo puedo cambiar cuando estoy empezando al principio es grande, pero cuando ya tienes bastante masa muscular, ganar 1 kilo de masa muscular es muchísimo. Entonces, para empezar, pues siéntanse bien los que apenas van a empezar, pues porque tienen muchísima ventaja, ¿no? Es donde tienen más oportunidad para hacerlo. Pero ¿qué se requiere? Para empezar, que ustedes, bueno, aquí ya se lo dejaría más a un experto en entrenamiento deportivo, sobre todo de peso muerto, pero básicamente es entrenar al fallo. Eso lo saben muchas personas, ¿no? ¿Para qué? Pues para romper fibras musculares tú tienes que recuperar e integrar proteína. En este caso, pues la proteína se puede dar en todas las 24 horas posteriores. Es un mito que tienes que darlas luego. Sí, hay más posibilidades de que se integren mejor si tú das la proteína para recuperar y crecer masa muscular dentro de las primeras 6 horas o inmediatamente, ¿no? Pero realmente sí puedes tener las 24 horas posteriores para consumir proteína, y eso creo que es lo más importante en la alimentación para aumentar masa muscular, que tú consumas la proteína suficiente. Por lo tanto, como regla esencial para subir masa muscular es que la proteína no es negociable. Todos los días tienes que consumir tu proteína de los alimentos, y por practicidad, no porque sea una necesidad real, por practicidad puedes complementar tu dieta con algunos scoops de proteína en polvo. Entonces, en resumen, pues sería cuidar la parte del consumo de proteína, ¿sí? Cuidar de que estés haciendo suficiente actividad física, en este caso de fuerza, y llegar al fallo. Y por último, la recuperación involucra descanso. Si tú no tienes descanso, lo único que vas a lograr es perder masa muscular, ¿no? Y yo tengo estudiantes universitarios que aman el gimnasio, pero muchas veces se van de fiesta, tienen tareas, ¿no? Y ese mismo día o el día siguiente temprano se van al gym. Y yo les digo, si no descansaste, mejor no vayas, porque vas a perder masa muscular. Entonces, primero descansa, recupérate, consume tu proteína y después vas. Ya, está claro. Sí, eso lo puedo constatar también en mi experiencia de vida. He estado periodos en que he descansado muy poco. Por ejemplo, cuando estaba en el servicio militar, yo me mantuve haciendo ejercicio todo el que podía, y lo que hice fue ponerme flaquísimo, porque es que dormía muy poco, porque la vida de un militar es hacer guardias, estar en movilizaciones. Sobre todo nos ponían a trabajar en la construcción. Dormía poco, descansaba muy poco, me mantenía haciendo ejercicio, y lo que hice fue ponerme extremadamente delgado. Quisiera que, habló de que el consumo de proteína tiene que ser mínimo 6 horas después de hacer ejercicio, ¿verdad? Más bien que tienes un margen de 6 horas para que tú puedas consumir tu proteína. O sea, hay personas que les encanta tomar su proteína en el momento en que están haciendo sus pesas. Hay otras personas que les gusta tomarla inmediatamente después, y hay otras que se esperan. Siempre y cuando tú la consumas después, hasta 6 horas después, va a servir prácticamente igual. Ok, sí, me equivoqué. Máximo 6 horas. Entre esas 6 horas después de hacer ejercicio está bien. En cualquier momento te resultaría igual, entonces. Claro, porque en los estudios realmente no se ha encontrado una diferencia significativa en la absorción y en la incorporación de esta proteína a la masa muscular. Entonces, sí, un poquito menor cuando ya pasan de las 6 horas, pero la realidad es que se tendría hasta 24 horas
que, por ejemplo, por ocupaciones, trabajo, yo qué sé, pasen más de 6 horas y se te ocurra tomar tu proteína, no sé, que hiciste ejercicio temprano y hasta la noche no pasa nada. En realidad no hay diferencias tan significativas. Está perfecto que aclare eso, porque está el mito de que se debe comer algo después de los 45 minutos de haber hecho ejercicio, pero ya dejó claro ya que la temporalidad puede ser hasta 24 horas. Y siempre que esté entre eso las 6 horas después de hacer ejercicio, sí, para la proteína. Eso es en cuanto a la proteína, pero en cuanto a los carbohidratos es diferente, porque tú tienes que tener una colación preentreno y una colación postentreno, ¿no? Porque hay que recuperar las reservas de glucógeno, ¿no? Que es la forma en que los seres humanos guardan glucosa en su músculo y en su hígado. Entonces, eso sí es necesario, fíjate, porque si tú te tardas en tomar tu proteína, no pasa nada, pero tienes que tener energía disponible para recuperación en forma de glucosa, ¿sí? Entonces eso es bien importante, porque si tú te quedas en ayunas, ahí sí está mal, porque las células como las neuronas, ¿no? Principalmente requieren glucosa, por lo tanto, si no tienes disponible, la van a tomar de tu grasa y de tu masa muscular que tanto trabajo te está costando construir. Entonces sí hay que consumir algo, aproximadamente 30 minutos, ¿no? Un margen de 30-90 minutos después, para que no entres en este catabolismo proteico o a empezar a hacer otros tipos de, que tengas algunos tipos de alteraciones metabólicas, ¿no? Que afecten la construcción de tu masa muscular. A esto que le llaman preentreno, que sobre todo tiene cafeína, ¿eso tiene un sentido, tomárselo minutos antes de empezar a hacer ejercicio? Ok, quisiera aclarar que sí hay una diferencia entre alimentos preentreno y el preentreno tan famoso que ahorita se ha puesto de moda, que son alimentos que tienen cafeína, que tienen BCAAs y que tienen estimulantes, porque en este caso, pues estrictamente en nutrición, pues una colación preentreno puede ser incluso un pan tostado con mermelada o un pan tostado con crema de cacahuate, ¿no? Y eso ya te da una cierta cantidad, aunque sea pequeña, de carbohidratos, ¿no? Unos 15 gramos de carbohidratos, y te da una cierta cantidad de grasas, ¿no? Para que en este caso se empiecen a utilizar, para que no empieces a catabolizarte cuando empiezas a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué es eso de catabolizarse? Que tú al momento de hacer ejercicio, pues obviamente el ejercicio es estrés, en este caso es estrés favorable, pues porque es para construir masa muscular, pero si tú no tienes energía, en lugar de ser favorable, se va a empezar a romper músculo y a utilizar para producir glucosa, ¿no? Lo vas a utilizar como combustible, entonces tú no quieres eso. Por eso tienes que iniciar con una cantidad de alimentos que le llamamos colaciones preentreno, con eso. Ahora, otra cosa muy diferente es la suplementación que se puede utilizar preentreno, ¿no? Que en este caso está en la categoría A de, ahorita se me olvida el nombre, la Asociación Australiana del Deporte, me parece que se llama, que es la que avala la eficiencia y la seguridad de los suplementos deportivos. Entonces puedes utilizar de manera segura la proteína en polvo, la betalanina, el bicarbonato, ¿no? Los nitratos que tiene el jugo de betabel, por ejemplo, y también entraría la cafeína y la creatina monohidratada. Fuera de ahí, otros tipos de suplementos pues están en investigación o incluso podrían llegar a ser contraproducentes. Hemos hablado de bajar de peso y de subir masa muscular, pero se puede hacer las dos cosas a la vez. Se puede subir de peso, de masa muscular, pero bajando de peso. La pregunta viene sobre todo por los periodos estos de volumen y definición que se hacen. O sea, la idea entonces que tiene todo el mundo es que no es compatible lo de subir masa muscular y bajar de peso. ¿Qué tan cierta es esa creencia? Claro, pues justamente para pasar a esa parte sí se requiere estrictamente que te sometas a una evaluación de composición corporal
para saber específicamente cuál es tu porcentaje de grasa corporal actual y cuál es tu cantidad de masa muscular para establecer objetivos. Y lo que se tiene que hacer ahí es una estrategia nutricional que se llama recomposición corporal. En este caso, pues como tú dices, la idea es hacer que tú bajes grasa corporal, pero al mismo tiempo aumentes masa muscular. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Es un proceso un poco complejo en la mayoría de las personas, que depende mucho de su genética. Es un poco lento, pero sí se puede lograr, ¿no? Evidentemente hay unas personas que tienen ciertas ventajas genéticas, que pueden ir más rápido, a otras les cuesta más trabajo, pero entonces se puede hacer hasta cierto punto una recomposición corporal. Entonces, ¿cómo sería? Primero se tiene que lograr un déficit calórico moderado. ¿Eso qué quiere decir? Pues es necesario que primero se haga un déficit de calorías. Entonces, se tendría que gastar más energía de la que se consume, ¿no? En este sentido, no tiene que ser drástico, porque si eres drástico, vas a llevarte también la masa muscular. Entonces tienes que ser gradual. Tendrías que hacer sobre todo entrenamientos de fuerza interno. En este caso, pues el entrenamiento de fuerza tendría que ser obligatorio, tendría que ser constante, y estoy hablando específicamente de entrenamiento de pesas y de fuerza, ¿no? En este caso permite que se utilice la grasa almacenada para utilizar como fuente de energía, bajas porcentaje de grasa. ¿Y cómo te aseguras que al mismo tiempo vas a estar aumentando masa muscular? Pues tienes que asegurar una ingesta elevada de proteínas. Entonces, técnicamente, o sea, lo voy a decir de una manera muy general, tendrías que asegurar una ingesta de por lo menos 1.6 o 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? O sea, si yo peso 60 kilos, lo multiplico por 1.8 para saber los gramos de proteína que necesito, ¿no? Y por eso es que te decía que puedo incorporar las proteínas en polvo y basar mi dieta en la proteína, sobre todo que proviene del huevo, ¿no? Que es proteína de alto valor biológico, tiene la mayoría de los aminoácidos esenciales en pollo, en pescado, carnes magras y en el atún, básicamente, ¿no? Entonces, los carbohidratos no se eliminan, es el combustible, ¿no? Para entrenar, pero sobre todo van a ser carbohidratos complejos, ¿no? Las grasas se deben de mantener moderadas y el descanso es súper importante. Si haces eso, seguramente vas a lograr una recomposición corporal. Entonces, ¿tienen sentido o fundamento científico los procesos estos de volumen y definición que se hacen normalmente en los gimnasios? Sí tienen sentido. Y te decía, ya no me meto tanto en eso, se lo dejo más a un coach experto en esta parte de entrenamiento, de cargas, pero en términos generales, pues la nutrición va de la mano y el descanso. Entonces, la parte del coach la va a hacer muy bien. Tú la sigues, va a funcionar, pero tienes que tener tus colaciones preentreno, recuperación y descanso para que funcione. Si lo haces así, consumes carbohidratos de manera moderada y tú también consumes grasa, pero grasa saludable, seguramente vas a lograr esta recomposición corporal, pues utilizando estos ciclos de entrenamiento que muchas veces en el gimnasio se siguen, ¿no? Y sí tiene fundamento y sí funciona. Yo tengo otra pregunta relacionada con la forma en que nuestro cuerpo acumula energía. Tengo entendido que son los carbohidratos la principal fuente de energía, pero no estoy seguro si esa es la correcta y si es la única. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor Luis? Sí, claro. Bueno, fíjate que en la mayor parte de los seres vivos, ¿no? Incluyéndonos seres humanos, el macronutriente principal, ¿no? Que tenemos tres, las proteínas, los lípidos o grasas y los carbohidratos. Por evolución preferimos utilizar primero los carbohidratos o azúcares, ¿sí? Pero como bien dices, no siempre es el único combustible disponible. Preferiblemente se utilizan primero los azúcares, pero en caso de ausencia de estos azúcares también se pueden utilizar las grasas, y eso es muy interesante. Y todavía aún más
si te puedo contar también que en cuanto a las proteínas, bueno, las proteínas son formadas por muchas ramificaciones de aminoácidos, y los aminoácidos se clasifican en diferentes formas, y hay un tipo de aminoácidos que se llaman aminoácidos glucogénicos, es decir, que tienen el potencial de transformarse en glucosa en ciertos momentos cuando no tienes disponible como tal la glucosa o reservas de grasa. Entonces podemos tener todas esas vías para poder tener energía. ¿Por qué mencionó que la fuente principal de energía son los carbohidratos, y eso es gracias a la evolución? Bueno, en este sentido, hace cuenta que no todas estas 3 macromoléculas pueden ver a la misma velocidad y pueden utilizar a la misma velocidad. En este sentido, los carbohidratos son los que más rápido se absorben, sobre todo los que conocemos como carbohidratos simples, como la glucosa, por ejemplo, como la fructosa, y eso le da una ventaja mucho mayor sobre las proteínas y sobre las grasas para poder utilizar su energía disponible en un tiempo más corto. Entonces, evolutivamente, pues ahorita estamos un poco más sedentarios, ¿no? A excepción de los que tienen actividades más pesadas o que tienen en su rutina diaria actividad física. Indiscutiblemente en el pasado todos nos movíamos más, todos trabajábamos más, es más, ni siquiera éramos sedentarios, ¿no? Éramos nómadas. Por lo tanto, pues todas estas migraciones y demás hacía que todo el tiempo necesitabas energía disponible en el momento y también de reserva. Entonces en el momento era sobre todo pues tener carbohidratos disponibles, ¿no? Que ahora los carbohidratos pues también te puedo contar que los podemos guardar hasta cierto punto, ¿no? La reserva que nosotros tenemos de carbohidratos se llama glucógeno y podemos almacenar hasta 100 gramos más o menos en el hígado, y también podemos almacenar glucógeno en el músculo, ¿no? Entonces desde la historia de la humanidad pues se ha preferido primero utilizar los carbohidratos, precisamente por esa ventaja en su absorción y su disponibilidad. Wow, qué interesante, ¿no? Es una prueba de la teoría de la evolución pura y dura, ¿no? O sea que como son los más fáciles de absorber, nuestro organismo se debe a eso, ¿no? Al mecanismo como que más óptimo, ¿no? Así es. Qué interesante, ¿no? A ver, hemos hablado mucho de alimentos, cómo debe ser la dieta dependiendo de la edad, pero en general, ¿qué nos debe suministrar una dieta y qué alimentos? O sea, supongo que son varios elementos, pero me gustaría que me dijera los más básicos, y qué alimentos tenemos más a la mano que nos puedan suministrar de la forma más directa y más sana los componentes básicos que son imprescindibles en una dieta. Claro, pues muy bien. Haz de cuenta que en muchos lugares, muchos países tienen sus propias recomendaciones, les llamamos guías alimentarias. En lo particular, en lo que se refiere a México, nuestra guía alimentaria gráfica es el plato del bien comer. Seguramente cuando lo escuchan, pues ya se imaginarán, ¿no? El plato, ¿no? Dividido en varias secciones, donde nos dice que debemos de consumir mayor cantidad de vegetales, luego cereales, leguminosas y en menor cantidad algunas proteínas que tienen mucha grasa, ¿no? Que en este caso sí aportan una buena cantidad de proteína, pero en un consumo elevado sí podrían condicionar la aparición de algunas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, ¿no? Entonces, en términos generales, sí sería bueno que las personas que me están escuchando no vieran como separados a las proteínas, a las grasas, a los carbohidratos. Todos esos grupos de alimentos son combinaciones de esos tres, ¿no? Entonces, evidentemente hay recomendaciones sobre el consumo de estos mismos, ¿no? Ejemplo, las frutas y verduras, ¿qué es lo que tienen principalmente? Primero las frutas, ¿no?
las frutas aportan principalmente azúcares, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo, porque hay personas que le tienen miedo a las frutas, ¿no? Porque son carbohidratos, investigan que son carbohidratos simples, pero en realidad son muy benéficas, ¿no? Porque en este caso, aparte de tener muchas vitaminas y minerales que regulan nuestro metabolismo, pues también tienen mucha fibra, ¿no? Entonces la fibra tiene muchas funciones, ¿no? Mejora el tránsito intestinal, y ahorita que está súper de moda la cuestión de la microbiota intestinal, todas esas bacterias que son benéficas y viven en nuestro intestino, pues la fibra de las verduras pues va a alimentar a esas bacterias benéficas, ¿no? Entonces, frutas, verduras, principalmente carbohidratos, y también algo que a veces no se toma en cuenta es que las verduras también tienen algo de proteína, ¿no? Entonces también tienen proteína, no solo la carne tiene proteína, ¿no? Luego, los cereales, eso sí es bien importante. Los cereales, nosotros que nos dedicamos a la nutrición, dividimos a los cereales en dos: los cereales sin grasa y los cereales con grasa. Entonces, como ejemplo, así muy rápido, cereales sin grasa son los más saludables, contienen más fibra, no contienen tanta grasa, entonces son más saludables, como sin duda, pues el principal en México es el maíz, ¿no? El maíz y todo lo derivado, ¿no? Que se hace las tortillas, que se hace el maíz del pozole, que se hace los tamales, ¿no? Entonces, ahí está la parte del maíz. Están los cereales integrales, ¿no? Que tienen mucha fibra, y que muchas veces les tienen miedo, ¿no? Porque no sé si han escuchado todo esto de que se puso mucho de moda, que hay que consumir menos gluten, ¿no? Trigo, cebada, centeno y avena. Si tú no tienes diagnóstico de una enfermedad que se llama celiaquía, o sea que eres intolerante al gluten, en realidad no tienes y no deberías de estar dejando de consumir esos cereales, porque por moda te estás perdiendo mucha fibra, ¿no? Que es saludable. Eso en cuanto a los cereales, ¿no? Leguminosas. Las leguminosas son el frijol, las lentejas, la soya, ¿no? En México, sí, siempre se ha consumido leguminosas, sí, y también en Hispanoamérica, pero a medida que que vienen nuevas generaciones, han pasado los años, se consumen menos leguminosas, entonces son muy benéficas, tienen carbohidratos complejos, y esos carbohidratos se absorben lento, tienen mucha fibra, mejora la digestión, ¿sí? Y tienen proteínas, ¿no? Entonces una alternativa a las carnes sería combinar cereales integrales, ¿no? Como el maíz, ¿no? Con leguminosas, ¿sí? Y con verduras, ¿no? Entonces no se sustituye completamente, no es lo mismo que carne, pero sí formas lo que nosotros llamamos una proteína de alto valor biológico. Entonces, ¿qué es una proteína de alto valor biológico? Es una proteína, ¿sí?, que tiene los aminoácidos esenciales, ¿no? O sea, esos aminoácidos son fundamentales para que tú construyas todos los aminoácidos que no son esenciales. Entonces, las carnes, sin duda, es la mejor fuente. Pero ya habíamos dicho hace rato, ¿no? Si abusamos del consumo de carne roja, sobre todo, sube el ácido úrico, duelen las articulaciones, sube el colesterol, ¿no? Hay enfermedades del corazón o hepáticas, entonces no siempre es carne roja, ¿sí? Hay que meter los cereales y juntarlos junto con las leguminosas, y se hace una proteína de alto valor biológico. Ahora, no hay que satanizar a los alimentos de origen animal, ¿no? O sea, nosotros clasificamos también a los alimentos de origen animal dependiendo la cantidad de grasa que tienen, ¿no? Y sí, nos deberíamos de limitar a veces un poco en cuanto a carne roja, sobre todo si ya tienes antecedentes de enfermedad cardiovascular, pero no hay por qué limitarse, por ejemplo, el consumo de carnes magras, ¿no? Como la pechuga de pollo, de aves en general, o las carnes de pescados, ¿no? Tienen una gran cantidad de proteína y también de grasas saludables como el omega 3, ¿no? Tenemos ya otros grupos de alimentos, ¿no? Y creo que me gustaría concluir en la respuesta de mi pregunta en esa. Hay, fíjate, un grupo de alimentos que muchas veces no metemos en la dieta y es súper importante, que sean el grupo de aceites y grasas, ¿no? Tanto sin proteína como con proteína, ¿no? Con proteína tenemos ahí principalmente a las que llamamos oleaginosas, ¿no? Entonces son las nueces, son las almendras, son los cacahuates, son las semillas de calabaza o semillas de girasol. Y sí considero que es
muy importante consumir una porción de estas todos los días? La respuesta es muy simple. Ahorita hay una pandemia de enfermedades neurodegenerativas que para 2050 te dice que va a haber un incremento en la población que tiene Alzheimer, que es la demencia más común. Hay una dieta que se llama dieta Mind, o sea, dieta de la mente, que te dice que para prevenir, ¿no?, problemas de Alzheimer y mejorar la memoria, deberías de consumir 6 mitades de nueces todos los días, ¿no? Entonces, eso constantemente te da una cantidad adecuada de grasa, ¿no?, grasa saludable, que va a ayudar a mejorar esas conexiones nerviosas, ¿no? Entonces, por último, tenemos el grupo de aceites sin proteína, donde están los aceites vegetales, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que consumirlos con moderación. No todos son las marcas que salen en la TV, que salen en Instagram. Hay que probar, y hay diferentes tipos de aceites para cocinar o para poder hacer vinagretas o ensaladas, ¿no? Tenemos el aceite de soya, el aceite de canola, está el aceite de semilla de uva, el aceite de también de ahorita se me fue el nombre, pero hay una gran diversidad, ¿no? Y si investigamos, todos esos tienen una fuente muy grande de ácidos grasos insaturados, ¿no? Está la principal también semilla, se me olvida, que tiene mucho omega 3, es la chía también, entonces hay que incorporarla a la dieta. En general, sería de una manera muy sintética, pues como recomendaciones de cómo integrar estos alimentos. No los vean por separados, que estos son pura proteína, estos son puros carbohidratos, estos son puros lípidos, sino que son una mezcla y los necesitamos todos. Yo quisiera, ahora que le hice esta pregunta, se me acaba de ocurrir una especie de juego, a ver, con usted. Yo le voy a comentar mi comida favorita y usted me la va a clasificar del 1 al 10 como nutricionista. ¿Qué le parece? A ver. Ok, le comento. O sea, a ver, voy a dejar claro, yo no nací en México, yo nací en Cuba, y la comida que más me gusta es la que me dieron de niño. Entonces, le voy a comentar y le voy a tratar de dar la mayor cantidad de detalles posible de cómo se elabora, los porcentajes de cada cosa, para que usted pueda tener la mayor cantidad de información posible. O sea, mi plato favorito es arroz blanco, que no tiene ninguna magia, es el típico hecho en una olla con sal. Frijoles negros, que ya se tiene un poquito más de elaboración. Los frijoles primero se ponen en una olla con algún pedazo de carne o hueso que le dé grasa, durante 1 hora para que se ablanden. Bueno, antes tenían que haberse puesto en agua para que se pudiera hacer la cocción más rápido, y después se le agrega lo que se llama sofrito, o sea que es en grasa, echamos morrón, o sea, le decimos ají, pero chile morrón, sal y ajo. Ese es el más básico, los frijoles más básicos, serían negros. Los frijoles negros que hay aquí en México también. Ahora, una ensalada acompañando eso, que sería, mi ensalada favorita es aguacate, tomate y col, aderezada con un poco de vinagre y un poco de aceite. Y la proteína sería unos huevos revueltos, hechos con aceite de girasol normal, o manteca de cerdo quizás, que, o sea, se le echa sal y se le echa cebolla. Y de postre, un dulce de papaya con queso, del 1 al 10. Los porcentajes. Vamos a decir que arroz y frijoles sería el 70% del plato. Vamos a decir que un 10% sería los huevos revueltos y otro 20% sería la ensalada. Y el postre, tomando ese plato, lo salado como un total, sería, vamos a decir, un 10% el postre, o sea, el dulce de papaya con queso. Del 1 al 10. ¿Me estoy matando lentamente o
O más o menos ahí estoy comiendo algo que vale la pena. No, mira, verdad, ¿es a lo que le llaman moros con cristianos? ¿O me equivoco? ¿O es Pero diferente? a mí me gusta por separado, o sea, el arroz hecho aparte y los frijoles hechos aparte como un caldo, allá le decimos potaje, pero aquí creo que no se usa mucho ese término. O sea, que es así con agüita, con caldito. Claro, fíjate, yo, y te voy a explicar por qué, le daría entre un 9 o hasta un 10, ¿no? ¿Tanto? Yo pensaba que me estaba matando lentamente. No, al contrario, es algo bastante equilibrado, tanto por los componentes que tiene como por los porcentajes que me dices, ¿no? Porque para empezar, hace rato, no sé, recuerdas que te mencionaba que las carnes eran una proteína de alto valor biológico, pero que nosotros podíamos formar una proteína de alto valor biológico combinando un cereal con una leguminosa. Entonces, de las mejores y más potentes combinaciones que existe es mezclar el arroz con el frijol, ¿sí? ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Los aminoácidos que tú tienes en el frijol no son exactamente los mismos que tienes con el arroz. Entonces, cuando los mezclas, potencia su efecto y tienes una mejor combinación que se asemeja a las proteínas que puedes encontrar en la carne, para empezar, ¿no? Luego mencionaste verduras, ¿no? Mencionaste también un postre en un bajo porcentaje, y créeme, con esa cuestión incorporaste el grupo también, o sea, cereales, leguminosas, mencionaste también verduras, ¿no? La cebolla y todo esto, y por último el postre, que es de papaya, ¿no? Entonces incorporas la fruta, ¿no? Que en este caso dijimos que era un carbohidrato simple, pero que contiene vitaminas, minerales y fibra. Entonces yo le daría a esa comida entre un 9 o un 10, ¿sí? Porque está equilibrado. A veces el porcentaje de dulce aumenta vamos a decir, un 5%, pero bueno, depende de lo estresado que esté. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Sí. ¿Qué le hace el azúcar a nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando comemos azúcar y por qué todo el mundo dice que deberíamos disminuir el consumo de azúcar? Como yo, por ejemplo. Sí, fíjate, tiene mucho que ver con lo que te contaba hace rato de las cuestiones evolutivas. Antes, cuando... es más, ni siquiera me voy a ir tan lejos, cuando la humanidad era nómada. Ya incluso siendo sedentarios, pues no teníamos muchas formas de transporte, andábamos más a pie, ¿no? Se utilizaban animales como los caballos, ¿no? Y también las ocupaciones eran distintas, ¿no? Entonces había muchas ocupaciones manuales, ¿no? Cuando llega la revolución industrial, ¿no? La industrialización, y se sistematiza el trabajo, ¿no? Pues qué buena onda, porque pues ahora los seres humanos tienen menos trabajo físico, menos esfuerzo, pero también empiezan a aparecer trabajos que no existían, trabajos de oficina, ¿no? Entonces muchos estamos así, ¿no? Incluso en la escuela, ¿no? Cuando vamos a la escuela permanecemos mucho tiempo sedentarios, ¿no? El problema muchas veces no viene de consumir el azúcar, sino qué cosa haces para utilizar ese azúcar. Entonces, esta es una pregunta muy común que muchas veces nos pasa. Hay muchas personas que le tienen pavor o temor o satanizan a los azúcares, pero pues no es así. O sea, en realidad, ya dijimos, ¿no? Primero existen azúcares simples y otros azúcares complejos, ¿no? Si consumimos azúcares simples o complejos, tenemos que preocuparnos más en cómo los voy a utilizar, ¿no? Se dice que un ser humano actual que no tiene una enfermedad, que no es un atleta de alto rendimiento, que su actividad física no es muy elevada, en promedio debería de consumir un 50 hasta un 60% de carbohidratos, de azúcares, ¿no? Cuando es así, pues se ha visto que pues normalmente manteniendo un nivel de actividad física no moderado,
se pueden utilizar eficientemente esos azúcares. El problema viene cuando empezamos tanto a consumir mayor cantidad de azúcares en la dieta, y tú empiezas a ser sedentario, es decir, no haces nada, ¿sí? O no tienes cómo justificar una actividad, en cómo justificar y quemar esas calorías provenientes de los azúcares, ¿no? Entonces es cuando empieza a ver todo este fenómeno de que nosotros los nutriólogos o los médicos llamamos resistencia a la insulina, ¿no? Que empezamos a cansar a la hormona que regula el azúcar en sangre, que es la insulina, y primero se compensa, ¿no? Yo le doy mucho azúcar al cuerpo y mi páncreas, que es el órgano que produce la insulina, empieza a trabajar de más y lo compensa. Entonces sube mucho la glucosa al principio, sube mucho la insulina al principio, pero después de estar consumiendo un exceso de azúcares y yo es sedentario, ¿no? Lo que va a suceder es que en un momento el páncreas se va a hartar, ¿no? Y de estar compensando ese fenómeno de subida y trabajando además, va a haber un tiempo que ya no lo va a hacer y va a caer, y la producción de insulina va a caer, y entonces la persona ya va a necesitar la hormona, no de manera externa, ¿no? Entonces necesita ya un tratamiento con insulina. Entonces estoy hablando básicamente del mecanismo de desarrollo básico de la diabetes. Y sí, para los que saben un poco del tema y me estén escuchando, sí es cierto, están en el desarrollo de esta enfermedad, están involucradas muchas cosas, ¿no? La cuestión de la herencia, la predisposición genética, si seas hispano o no seas hispano, la dieta, el sedentarismo, pero lo que se ha descubierto es que los dos factores que condicionan más esa diabetes son el estilo de vida principalmente, que está condicionado por la dieta, el exceso de consumo de carbohidratos, y segundo, el sedentarismo. Si se juntan los dos, muchas veces esos carbohidratos, sean muchos, sean pocos, van a terminar dañando al cuerpo. Entonces puedes consumir tanta cantidad de azúcar como la que puedas quemar. Totalmente. Fíjate, bueno, en mis redes sociales, ¿no? Que si me pueden buscar ahí como nutriólogo Luismi, ¿sí? Sería un gusto porque siempre estoy compartiendo cosas de este tipo. El día de ayer, ¿no? Estaba compartiendo un post de un atleta de alto rendimiento que es ultramaratonista, ¿no? Entonces, pues imagínate la cantidad de energía que necesita. Yo hace rato te dije, una persona así normal y corriente como yo necesita entre 50 y 60% de carbos, pues esta persona requiere por lo menos el 70 o el 75 de puros carbohidratos, porque en el ultramaratón requieres estar consumiendo energía constantemente. Si no lo consume, no solamente no rinde, sino que sus capacidades físicas y su cuerpo pueden sufrir consecuencias negativas. Entonces siempre, así como tú dijiste muy bien, depende del tipo de cuerpo, ¿no? Cambia de acuerdo a tu composición, cambia el requerimiento, depende de tu edad, cambia el requerimiento, y principalmente de acuerdo a tu nivel de actividad cambia tu requerimiento. Ok. Creo que quedó bastante claro, y bueno, vamos a aprovechar aquí para darle promo a sus redes sociales. Ya están escuchando, tenemos aquí en el podcast Colonia Los Álamos a un auténtico experto en nutrición. Síganlo en sus redes sociales, nutriólogo Luismi. Así es. Ok, perfecto. De todas formas vamos a poner en la descripción, en el primer comentario vamos a poner el link de sus redes. Y síganlo porque de verdad que yo estoy aprendiendo aquí muchísimas cosas. Voy a salir de aquí comiendo como un campeón. Vamos con el tema se habla mucho, y esto hay que tocarlo porque se ha satanizado mucho los ultraprocesados. Creo que según mi conocimiento está bien hecho que se satanice, pero no podemos despegarnos, son como muy adictivos. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? ¿Son tan dañinos como se dice? ¿Y por qué son tan adictivos? Muy bien. Es una excelente pregunta, ¿no? Aquí creo que me voy a extender un poquito, no tanto para no aburrirlos, pero quisiera empezar contándoles que los alimentos se clasifican de muchísimas maneras.
pero una forma de clasificarlos es una clasificación que se llama clasificación NOVA. La clasificación NOVA clasifica en 4 los alimentos, que son los alimentos no procesados, que es por ejemplo una manzana, o sea, tal cual en su estado natural. Los que son mínimamente procesados, ¿no? Por ejemplo, yo pico mi manzana con un plátano, con un poco de piña, y esa ensalada ya es mínimamente procesada, ¿no? En casa, pero ya mínimamente procesada. Alimentos procesados, que por ejemplo yo haga en mi casa un encurtido, que haga una mermelada, que haga común en México un mole, ¿no? Ese es un alimento que ya se procesó, porque es diferente, porque ya se combinaron muchos ingredientes y se utilizaron diferentes métodos de cocción y también métodos de conservación, pero naturales. El último es de los ultraprocesados, ¿no? Esos son ultraprocesados porque ni siquiera es un solo procesamiento, son muchísimos. Y si ustedes se ponen a leer los ingredientes que contienen las frituras o las galletas industrializadas, se van a dar cuenta que ni idea tenemos de lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, tanto ingredientes comunes que no nos esperábamos, como algunos nombres muy raros, ¿no? Y estoy hablando precisamente de los aditivos, ¿no? Entonces, fíjense, hay que dejar bien marcada la línea, ¿no? Porque en ciertas situaciones los ultraprocesados sí nos ayudan, ¿no? O sea, nos ayudan porque todos vivimos, ¿no? La parte de la pandemia, ¿no? Entonces, en la parte de la pandemia, los alimentos procesados nos ayudaron mucho en crisis también por ejemplo, en caso de desastres naturales nos ayudan mucho el agua embotellada, ¿no? Sobre todo los enlatados, ¿no? Precisamente por la cantidad de aditivos que tiene, se puede conservar por muchísimo tiempo, pues ese producto, ¿no? Eso es algo, la parte benéfica. Pero como tú dijiste, en este caso de los ultraprocesados son más los contras que los pros. Entonces ahora voy con los contras. Evidentemente estos alimentos duran más porque tienen aditivos, ¿no? Lamentablemente antes, o sea, cuando todo empezó, los aditivos primero eran un poco más naturales, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de colorantes se utilizaba mucho la cochinilla, ¿no? Que precisamente y orgullosamente del lugar de donde soy, que es de la ciudad de Oaxaca, pues fue precisamente en épocas de la conquista que los españoles vieron que lo utilizaban, ¿no? Los zapotecas, ¿no? Y lo utilizaban para teñir textiles y que tenía el potencial para teñir cualquier cosa. Y lo empezaron a utilizar en los alimentos y no tiene efectos tóxicos. Y así como ese ejemplo, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, la flor de cempasúchil tiene también un colorante que se llama luteína, ¿no? El maíz zeaxantina y así muchos, ¿no? Tiene pigmentos, pero ¿qué pasa con esos pigmentos naturales que tienen un rendimiento bajo? ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que utilizar una gran cantidad para poder utilizarlo en una cantidad grande de alimentos. Con el tiempo y el avance de la tecnología se empezaron a sintetizar en un laboratorio, ¿no? Lamentablemente, pues el sustrato muchas veces de estos aditivos a veces son elementos tóxicos, algunos minerales tóxicos, muchos derivados del petróleo, ¿no? Y esos aditivos precisamente son los que actualmente en su mayoría están en la industria alimentaria. Lamentablemente, pues como la mayoría de nosotros la mayoría de nuestros países son capitalistas, pues hay convenios con los gobiernos, por lo tanto es un poco difícil poner ahí topes, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Si no me equivoco, quienes empezaron a poner sellos de advertencia de estos aditivos peligrosos fueron los chilenos, ¿no? Y a partir de ahí fueron otros países latinos hasta que llegó a México, ¿no? Y se resistieron mucho los políticos para aprobarlo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente a la industria no le conviene que haya sellos de advertencia, ¿no? Que te diga que tiene un exceso de sodio, un exceso de carbohidratos o que tiene aditivos que son peligrosos para los niños. Entonces, sí quisiera mencionar, ¿no? Que en cuestión de los aditivos, ¿no? Pues sobre todo los sellos de advertencia, pues te dicen, ¿no? Si tiene demasiado sodio, pues es para prevenir la hipertensión, que hay muchísima hipertensión en todo el mundo, ¿no? Que si tiene un exceso de azúcares es sobre todo porque hay mucha obesidad y mucha diabetes.
que si tiene un sello de aditivos que pueden ser peligrosos para los niños y no deben consumirse, es porque hay mucho diagnóstico de TDAH, hay déficit de atención, ¿no? Y eso está relacionado a los colorantes sintéticos, ¿no? Sobre todo el rojo 40 o el amarillo 5 y el azul brillante. Entonces, no terminaría realmente, como para sintetizar esta pregunta, pues realmente sí tenemos que reducir la cantidad de aditivos, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, los embutidos. Ese sí es como que bastante peligroso. La mayoría de los embutidos que vienen ultraprocesados, como jamón, salchicha, salami, contienen un aditivo que son los nitritos, ¿no? En este caso, los nitritos, cuando van a dar al tracto gastrointestinal, ¿sí?, se convierten en unos compuestos que se llaman aminas heterocíclicas, y esas son mutagénicas, es decir, que empiezan a cambiar la estructura y función de las células hasta que, si se dan las condiciones necesarias, se puede desarrollar un cáncer. ¿Qué les estoy diciendo? Que el exceso de consumo de ultraprocesados que tienen nitritos, como las salchichas o el tocino, te lleva, ¿sí?, a cáncer de colon, ¿no? Y así como podría mencionar muchísimos ejemplos. Hay muchísimos aditivos también edulcorantes que dan dulzor, que la industria te va a decir, no hace daño, no aporta calorías, no es bueno, pero en exceso está relacionado con una patología que se está hablando mucho de ella, que es la disbiosis intestinal, que es cuando hay alteraciones en la función de las bacterias benéficas que hay en el intestino, ¿no? Entonces, así hay muchísimos ejemplos. Entonces, en resumen, son más los contras que los pros. Entonces, úsenlos cuando los tengan que utilizar por emergencia, y cuando no, mejor váyanse a alimentos que son mínimamente procesados o alimentos 100% naturales. Me hizo recordar a mi mamá, porque mi mamá trabajaba analizando alimentos, embutidos sobre todo, y siempre me hablaba eso de los nitritos. Pero no sé, nunca le había hecho caso, pero ahora que usted me dice eso, yo prometo jamás en la vida comer embutidos. Me ha metido un miedo en el cuerpo tremendo. Quería hablar también de la cochinilla. La cochinilla he escuchado que se usa como para producir un pigmento que se usa mucho en maquillaje. Y sobre los aditivos que mencionó, quiero preguntarle sobre uno específico que lo veo en todos los lugares. El glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato monosódico y qué tan dañino puede ser? Y es cero dañino. Genial, porque está en todos los lugares. Sí, pues verás, el glutamato monosódico es una sal, ¿sí?, sódica, que fue descubierta, si no me equivoco, el siglo pasado en Asia, en un alga, ¿no? Curiosamente, después de que se descubrió en esta alga, se descubrió que estaba en muchos más alimentos como el tomate. ¿Eso qué quiere decir? Esa sustancia se encuentra de manera natural en bajas cantidades en alimentos, ¿no? Y las investigaciones que hicieron ayudaron a descubrir que nos daba un sabor muy específico, ¿no? Nosotros tenemos nuestras papilas gustativas que detectan sabores como el dulce, el amargo, el ácido, ¿no? Pero nosotros tenemos también unas papilas gustativas que van a percibir el sabor delicioso, ¿no? Y es gracias al glutamato monosódico que ayudó a investigar el sabor umami, que es ese sabor delicioso, ¿no?, que potencia el sabor especial que tienen los alimentos. Cuando se dieron cuenta que esto potenciaba el sabor especial que tenía un alimento, pues ahí viene la parte, ¿no?, la parte ya no tan buena, que incrementaron, ¿no?, ese glutamato y se lo adicionaron a productos ultraprocesados. Y realmente, pues ahorita la mayoría de los productos lo tienen, ¿no? Sobre todo los que tienen mayor cantidad de glutamato monosódico son estas sopas instantáneas, ¿no? Entonces realmente generan bastante dependencia, porque no se puede comparar la potencia del sabor que tiene un ramen, ¿no?, que se hace de manera natural, a un ramen que venga en un ultraprocesado, y precisamente por la cantidad de glutamato monosódico. Entonces, está relacionado a toxicidad, sí, sobre todo
a alteración de cuestiones neuronales, ¿no? Entonces se ha visto que afecta procesos neuronales y causa alteraciones neurodegenerativas, ¿no? Entonces no es lo más ideal, pues todo el día o depender de un rack de sopas instantáneas, ¿no? Aunque cueste más trabajo, pues hay veces que hay que cocinar la sopita. Si no la sabes cocinar, pues preferentemente pues salir a comprar una que sea de manera natural, porque sí, a veces lo barato pues sale más caro. Es que lo veo en todos los lugares. Cada vez que yo soy muy de leer los ingredientes, ¿no? Y cuando me dice, no, glutamato monosódico y goma. Ahora quiero hablar de algo que nos preocupa a muchas personas, sobre todo a mí. Yo desde pequeñito tengo tendencias a acumular grasa en varias partes de mi cuerpo. Creo que con los ejercicios he tratado de llevarla a algunos lugares ahí que más o menos masculinamente me favorecen, pero esto es un problema que agobia a muchas personas. ¿Qué pasa con la grasa? ¿Cuál es el proceso de acumular grasa en nuestro cuerpo? Ok, sí, muy buena pregunta. Fíjate que nosotros tenemos diferentes mecanismos por los cuales podemos empezar a almacenar grasa. Digo, para empezar quisiera mencionar que tener depósitos de grasa pues es completamente normal. La grasa es completamente necesaria. El detalle es que tanto para hombres como para mujeres tenemos porcentajes recomendados, tanto mínimos, existe algo que se llama porcentaje de grasa mínimo, ¿sí? Y también porcentajes límites hacia arriba, ¿no? Entonces tanto nos hace daño caer en el extremo, ¿no? Sobre todo afecta mucho a las mujeres, ¿no? Que están en el mundo del fitness, ¿no? Y cortan mucha grasa, pues porque puede producir alteraciones hormonales. También una población susceptible son las personas con anorexia, otra vez más vulnerables las mujeres porque tienen problemas hormonales, ¿no? Cardiovasculares, problemas de amenorrea, se va su regla. Entonces, eso es cuando tenemos muy poca grasa, ¿no? Cuando tenemos un exceso, ¿sí? Pues ahí tenemos problemas de obesidad. Con la obesidad vienen problemas del corazón, problemas también de enfermedades del hígado. Entonces, pues eso es en cuestión de salud, ¿no? Pero vamos a la parte estética, ¿no? Yo soy siempre más de apoyar a la parte de salud, ¿no? Pero entiendo que también el exceso de grasa a algunas personas no les gusta, ¿no? En este caso, pues, no se estigmatiza a una enfermedad como la obesidad. Y siempre lo digo, o sea, combatir la obesidad es más por salud que por estética. Pero por cualquier motivo que tú lo veas, ¿no? Pues sobre todo por salud, pues no conviene tanto tener un déficit de grasa como tener un exceso. Entonces, ¿cómo se acumula la grasa? Pues básicamente tenemos dos mecanismos principales. El primero, pues depende, pues directamente de consumir un exceso de grasa, ¿no? Sobre todo derivado de grasa de origen animal. Si comes mucha carne de grasosa, muchos cortes de grasa, si cocinas utilizando mucho aceite, ¿no? Pero también algo muy importante que quisiera comentar y que es muy importante es que también se empieza a acumular por consumir ultraprocesados, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Si ustedes revisan al reverso de lo que comen, de sus papitas, ¿no? y las galletas, tiene un montón de grasa. Desafortunadamente, si ustedes ponen atención, tiene mayor cantidad de grasa saturada, que es la grasa que se va atorando en nuestras arterias, que se va acumulando en nuestro tejido graso y causa inflamación. Y esa inflamación es muy mala porque está relacionada con otros problemas a su vez, como la diabetes o como la hipertensión. Entonces, esa es la primera vía, consumir un exceso de grasa. La otra, sí, a veces pasa desapercibida, pero hay que poner mucha atención en los azúcares, ¿no? Hace rato dijimos y concluimos, ¿no? No es malo consumir una gran cantidad de carbohidratos siempre y cuando tú los vayas a quemar, a metabolizar, ¿no? Que hagas actividad física, ya sea de deporte o laboral,
y te aseguras que esos azúcares se van a utilizar. Si son para almacenar, ya dijimos, el hígado puede almacenar un máximo en promedio de 100 gramos, pero si sigues consumiendo más azúcar, se va a transformar en grasa, específicamente a el depósito de mayor grasa que tenemos en el cuerpo, que son los triglicéridos, ¿no? Que principalmente, pues, está en el tejido adiposo, ¿no? En nuestras lonjitas, ¿no? En la papada y también en la circulación, ¿no? Entonces, eso sí los quería compartir. No solamente la grasa sube la grasa, sino que también el exceso de azúcares aumenta la grasa. Y la grasa no solamente se va al tejido adiposo, ¿no? A las lonjitas, sino que también se almacena en los órganos, en las arterias que irrigan el corazón, al cerebro, a los riñones, al hígado y al páncreas. Entonces es de cuidado, ¿no? Precisamente porque lo que queremos evitar es que haya inflamación, ¿no? Cuando hay un acúmulo por tamaño y por número, hiperplasia e hipertrofia de adipocitos, hay inflamación, y esa inflamación es el común denominador en todas las enfermedades metabólicas, en diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas. Excelente la explicación. Ha explicado los conceptos básicos y después el mecanismo, ¿no? de acumular grasa. Le daría a sus explicaciones del 1 al 10, le daría un 50. He aprendido muchísimo, la verdad. Gracias. Yo le prometo que estaría con usted hablando 7 días seguidos, porque siento que a partir de este episodio voy a mejorar muchísimo mi estilo de vida, y fundamentado en conocimiento de alta calidad que ha provenido de usted. Le agradezco mucho, y los agradecimientos que he dado en los otros episodios ha sido un tema más por haber venido aquí a este pequeño espacio, que es un canal que tiene pocos seguidores. Pero además de eso, mi agradecimiento viene desde el punto de vista que siento que me ha ayudado. Me ha ayudado a mejorar mi salud a futuro. Pero ya se terminó el tiempo. Le agradezco mucho el tiempo que le ha dedicado a este espacio, que me ha dedicado a mí. Llegamos al final, y como en todos los episodios, le cedo la palabra al invitado o invitada para que diga y se despida como mejor lo determine. El espacio es suyo, doctor Luis. Reitero mis agradecimientos y adelante. No, pues encantado. Y yo siempre digo así, yo te agradezco mucho la invitación. No diferencio de espacios pequeños, de espacios grandes, de una persona que se dedica a una cosa de otra. Yo creo que todos tenemos un origen, sí, común. Entonces, para mí, todos somos iguales, ¿no? Entonces, para mí, vale 1,000,000 estar aquí contigo que estar en una conferencia, ¿no? Que estar ante una clase, ¿no? Te agradezco mucho la invitación, también a las personas que se dieron tiempo, ¿no? Porque es cierto que también para escuchar tus episodios, pues hay que tener disposición, ¿no? Interés real, ¿no? Te felicito, ¿no? Por tener este tipo de contenidos, ¿no? Y pues bueno, para concluir, me gustaría mencionar que para lograr un cambio de vida sostenible se necesitan 4 pilares principales. Ahorita nuestro estilo de vida, estamos enajenados con dopamina falsa, el trabajo exige mucho, ¿no? Entonces hay que mejorar las condiciones de vida. La esperanza de vida ha aumentado mucho en las últimas décadas, pero ha aumentado la esperanza de vida, pero la calidad ha bajado. Entonces, ¿cómo la podemos subir? Los 4 pilares, según yo, sería primero la parte de la alimentación, una alimentación equilibrada, que fue de lo que hablamos en estos minutos, la calidad del sueño, la reducción del estrés y la actividad física. Esos 4
pues no solamente te van a dar longevidad, sino que vas a vivir más y también mejor, con una buena calidad de vida. Para despedirme, pues agradezco nuevamente el espacio. Pueden seguirme en mi Instagram como nutriólogo Luismi, o en YouTube también estoy como Nutrilízate. Ahí también tengo diferentes temas en cuestiones de nutrición. Me pueden seguir y pues bueno, pues nada, si quieren hacerme allí una pregunta muy específica, me la pueden mandar por mis redes sociales. Encantado y pues nada, felicidades, nos estamos viendo. Ok, perfecto. Quedó buenísimo.